Pregunta interesante en un grupo de Facebook llamado Ocultismo por Johan D. ¿Cómo saber cuál exactamente es el nombre del Creador? No del apodo de Dios, sí del nombre del Creador. Creador. Pero Creador es un título, no es un nombre. Esto es lo que él pregunta. Jai Shri Radeshyam. Esperando que te encuentres muy bien al momento de la grabación de este video. La pregunta es sumamente inteligente y súper interesante. Para realmente hacerse esta pregunta, una persona debe cuestionar profundamente las raíces de sus creencias, de lo que dicen, del paradigma del mundo. Por tanto, deseo hacer este video para responder. El nombre de Dios es una gran incógnita para todas las mayores religiones del mundo. El nombre de Dios es una incógnita para la filosofía. En el Tao se dice que donde aparecen los nombres ya es momento de retirarse, en cuanto a nombres de Dios o algo así. En la Biblia le llaman Jehová, ¿verdad? Pero ¿qué significa Jehová? Jehová es un título. Jehová es para los cristianos lo que para los judíos es Yahweh. Yahweh es otro título que significa el que soy, el que será. Soy el que soy. Cuando se le pregunta quién eres, esta entidad, vamos a decir, responde soy el que soy. Pero esto es un título, soy el que soy. Yo no le puedo llamar a un hijo o a una persona, hola, soy el que soy. Bueno, resulta que en todas las religiones y las filosofías del mundo uno puede encontrar diferentes definiciones de lo que sería Dios, aproximaciones a través del misticismo, del éxtasis, del trance, de diferentes formas espirituales o religiosas, han dado como resultado que ciertos místicos, podemos decir, o religiosos, describan a Dios. Y esas descripciones en cierta forma se adoptan como un nombre de Dios, el Todopoderoso, el Creador, el que es amor, el que es luz, la luz suprema, la inteligencia cósmica, infinidades de formas de expresar a Dios que en realidad no nombran a Dios, son cualidades de Dios. Es como por ejemplo nosotros tenemos el sol. Imagínate el sol en este momento para que puedas percibir lo que estoy tratando de explicar. El nombre es el sol. Para los ingleses sería the sun. Para los hindúes sería Surya, etc. Pero lo vamos a dejar en sol. Digamos que existe un lenguaje eterno. El sol. Y si tú me dices, ¿qué es eso? Yo te digo, es luz, es radiante, da calor, orbita, etc. Y tú entonces vas a entender que eso que está ahí se llama el brillante, el que orbita, el que da calor, el que da vida, el que da luz. Pero no es el nombre del astro rey. El nombre del astro rey es Sol. No es el que orbita, no es el que brilla. Y cuando digo entre paréntesis el que orbita, lo digo con su qué. No es esto. El nombre verdadero es Sol. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando vamos a la Torá, cuando vamos al Corán, nos encontramos con diferentes adjetivos que califican quién es Dios, pero no dan su nombre. Incluso por ahí se lee también de que el nombre es impronunciable o que no se puede pronunciar, etc. Pero a mí me parece que la realidad es que no saben el nombre de Dios. Es por eso que a modo de explicación se dice es impronunciable, por eso no lo sabemos. Pero resulta que el único texto a nivel mundial y a nivel galáctico, podemos decir, porque si la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, son libros espirituales, deberían ser libros eternos, por tanto están en toda la galaxia. El único libro a nivel global que explica el nombre y las cualidades de Dios de forma directa es el Bhagavad Gita.
Hay otro texto, el Srimad Bhagavatam, que desde ahí se abre un gran número de estudios y explicaciones filosóficas donde se entiende quién es cabalmente Dios. Dios no es sus cualidades, las cualidades son de Dios, pero no es que las ideas de lo que es Dios componen a Dios. Dios es en sí mismo y tiene sus cualidades que son eternas. Entonces, en el único texto que Él mismo habla, si ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia se escribe por inspiración divina o por mensaje transmitido entre discípulos y maestros o desde el gran maestro a los discípulos, se describe a Dios y se habla sobre Dios y de lo que sucedió históricamente, etc. Pero no está Dios hablando Él mismo, que Él mismo explique algo, no es así. Salvo quizás con los 10 mandamientos, que eso ya es un tema que también es cuestionable porque no aparece originalmente en la Biblia. Viene de otros textos anteriores. Si es que vamos a la Torá o al Corán, también sucede lo mismo. Son intermediarios, mesías o, para los que no son tan religiosos, quizás una forma de mediumnidad en la cual un espíritu potente, no estoy diciendo superior o inferior, bueno o malo, ni Dios ni demonio, pero una fuerza mayor les inspira a escribir. En el caso del profeta Muhammad, del Corán, él, cómo comenzó la inspiración y cómo comienza él a escribir. De una forma bastante particular que a mí me hace dudar muchísimo si es que realmente es inspiración divina. Porque Muhammad estaba en sus quehaceres diarios y aparecen unos ángeles guerreros, unos arcángeles, y lo amenazan espada en mano a que tiene que comenzar a escribir un mensaje que Dios, el Dios de ellos, le va a inspirar. Y él responde directamente a estos seres alados, extraños, con armas. Raro, ¿verdad? Él responde: ¿qué clase de Dios me va a inspirar? Nada si ustedes vienen a amenazarme con mi vida, si es que no hago caso de lo que me están pidiendo. Luego, bueno, él comienza a escribir de todas maneras y se convierte a esa fe. Y desde ahí comienza el Islam. Pero Muhammad es quien escribe, quien recibe un mensaje. ¿Es esto una forma fidedigna de entender a Dios? Él recibe el mensaje, pero ¿recibe el mensaje de quién? ¿Realmente de Dios, el verdadero y último final Dios, la divinidad suprema, o de alguna u otra entidad? Esto es una cuestión que hago y que lo dejo abierto porque esto también es posible. Hay muchas personas que hacen espiritismo o que son poseídos por espíritus del bajo astral o de alguna otra dimensión y pueden escribir también. Esto no quiere decir que es Dios. El único texto donde Dios habla Él directamente es el Bhagavad Gita. De hecho, este texto, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, significa literalmente, se traduce Bhagavad Gita como el canto de Dios o el poema de Dios. Bhagavad viene de Bhagavan, de Dios. Dios significa Bhagavan en sánscrito y Gita significa canto, poesía, canto, palabra, la palabra sagrada de Dios. Esto es lo que Dios directamente dice. Y en ese texto, ¿cómo le llaman a Dios? Que está en ese momento en su forma trascendental sobre el planeta Tierra. ¿Con qué nombre le llaman? Krishna. Este es el nombre de Dios, guste o no guste. Ayude a las limitaciones socioculturales que tenemos. Krishna, eso es de la India. O esto, bueno, si Krishna es de la India, entonces Jehová es de los cananitas, o Yahvé de los cananitas, de los cananeos. Tampoco pertenece a Chile, a Perú, a Argentina, a México, Colombia, Estados Unidos, a Europa tampoco. Entonces no tiene que ver el tema de la región geográfica donde el mensaje o donde la información fue entregada, porque originalmente los países no existen, las fronteras son todas creación de la oscuridad satánica. Existe solamente el planeta Tierra sobre la faz de la Tierra, y originalmente existía solamente un gran reino poderoso, se llamaba Bharatvarsh. Bueno, como sea. Entonces, en el Bhagavad Gita a Dios se le refiere directamente con su nombre y es Krishna. Krishna habla en los textos, en los 700 versos del Bhagavad Gita, que se dividen
en 18 capítulos. Ahí dice directamente Krishna Uvacha en sánscrito y dice, Krishna habla, Krishna así dijo. No es un Mesías que está traduciendo algo que recibe y que ve en la sopa de letras, ve una palabra y la escribe, o que recibe en un sueño, que ve una nube y la interpreta, o los astros en la astrología. No. Krishna dice directamente, él estuvo 5000 años atrás sobre la faz de la tierra, en un lugar cercano a lo que hoy conocemos como Nueva Delhi, que no tiene nada que ver con la India actual. Era totalmente diferente, un imperio maravilloso con super tecnología, etcétera, muy avanzado. Y su nombre es Krishna. Entonces, para todos los buscadores de la verdad que se preguntan, ¿cuál es el nombre de Dios? Este es el nombre de Dios, Krishna. Ahora investiga qué significa Krishna. Te vas a sorprender con la maravilla de este supremo nombre. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, le das me gusta, lo compartes en red social. Ayúdame a entregar el mensaje y a crear más conciencia. Bendiciones. Jai Mahavira Radharamana aquí, Jai, 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 Shri Nitai Gaur aquí, Jai, 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 Shri Radheshyam. Visítame en gaurasanga.org. Shri Radhe.